Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren grandemente bendecidos. Y durante este tiempo vamos ahora a hablar, dándole continuidad al tema del discipulado, porque es importante, hermanos, que hagamos este énfasis, porque hemos sido llamados con ese propósito. Nuestro Señor nos encomendó la labor de compartir, predicar el Evangelio, de ir y hacer más discípulos. Pero para poder cumplir todo esto es necesario que nosotros seamos discípulos. Y el día de hoy vamos a ver acerca de una enseñanza que el Señor Jesús hizo acerca de la sal y la luz del mundo. Y eso aplica para todos aquellos que hemos creído y hemos confiado en el Señor Jesús como nuestro Salvador y obviamente también como nuestro Señor. Nuestra cita bíblica la vamos a encontrar en Mateo 5, de los versículos del 13 al 16. Y la palabra de Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hay que ver que hasta este día la maldad sigue existiendo, no ha sido erradicada, al contrario, sigue creciendo, sigue intensificándose. Podemos ver alrededor del mundo las noticias que nos acechan, que nos rodean, hablando acerca de la inmoralidad sexual, hablando acerca de los homicidios, hablando acerca de la corrupción, hablando acerca de cómo este mundo está en un crecimiento acerca de toda esta maldad y cómo este mundo se sigue desmoronando, pero a la vez también se sigue descomponiendo. Así como cuando algo muerto llega a empezar a tener un estado putrefacto o de descomposición, de mal olor y visiblemente deshecho, bueno, pues más o menos eso es lo que está pasando en el mundo en este tiempo. Se acerca el momento en que nuestro Señor también va a venir por segunda ocasión, pero la maldad en el mundo se sigue intensificando. Y esto llegó a suceder desde los tiempos de Noé, cuando Dios destruyó al mundo con el diluvio. También cuando fue castigado Sodoma y Gomorra por todos los pecados que en ellos había como ciudades y solamente eran señales acerca de ese juicio venidero que el Señor realizará en su momento. Sabes, el mundo sin Dios avanza a su destrucción. Es esencialmente malo, podrido y está corrompido. Por eso el Señor Jesús pone en sus discípulos las características y acciones para ir en rescate de este mundo que se está perdiendo. Y si al día de hoy te ha servido los mensajes anteriores acerca de lo que es el discípulo de Cristo, hoy veremos cómo estas características y estas acciones que nuestro Señor Jesús requiere de nosotros las pongamos en nuestra práctica y en nuestra vida diaria. Como primer punto nos considera la sal de la tierra. Y podemos ver, hermanos, que en la actualidad vamos a darle dos usos. Um, Uno para un buen sazón, para darle una buena sabor a los alimentos, pero también otro uso que se daba en el mundo antiguo es que la sal servía para evitar la putrefacción de la carne o para sanar heridas, porque es considerado un medio o su uso es antiséptico, es decir, que prevenía o disminuía la putrefacción. Eso permitía que se pudieran conservar por más tiempo los alimentos. Sabes, como les decía, la sal impide el avance de la putrefacción. En un pedazo de carne, por ejemplo, se frota la sal y esto impide que avance el proceso de su descomposición y de su putrefacción.
aún en la carne viva, impide un avance infeccioso. También un poco de sal puede hacer la diferencia. Sabes, en un alimento, en una masa, en una comida, se puede hacer notorio cuando tú puedes agregarle un poquito de sal o cuando una comida no tiene sal o le falta sal. Se siente enseguida su sabor y aunque sea por muy poco, una pizca como se le dice, hace una gran diferencia en los alimentos. Sabes, Dios le ha dado esa característica a la sal y por eso el Señor Jesús la usa como referencia. Así Dios hizo la sal, así Dios también hizo a sus hijos. En las bienaventuranzas vimos que el hombre no se puede hacer cristiano y no puede recibir o no puede practicar las bienaventuranzas si no es Dios el que obra en su vida. No es el hombre natural al que Cristo llama la sal de la tierra, sino lo hace a sus discípulos, aquellos llamados por Él mismo y que por eso vienen a Él. Dios le dio la naturaleza a la sal, ese carácter antiséptico para preservar, para combatir el avance de la corrupción. Asimismo es Dios quien nos ha dado a nosotros ese carácter, esa naturaleza, nos ha dado esta vida nueva, con esta nueva naturaleza, para que actuemos como ese agente de cambio, como ese agente antiséptico para ayudar a este mundo corrompido, a este mundo que se sigue descomponiendo. Nosotros somos ese toque, e incluso ese sabor diferente. No es que seamos mejores, sino es que somos diferentes. Dios nos ha dado una naturaleza, ya no la naturaleza, ya no vivimos bajo la naturaleza del viejo hombre, ahora vivimos como una nueva criatura, ahora vivimos conforme a la vida que da Cristo. No somos muertos en vida, ahora somos vivos y para una eternidad. Esa misma naturaleza es la que nos hace diferentes y esa es la naturaleza que debemos compartir, que a toda la gente que nos escuche, que nos vea, que esté a nuestro alrededor, vea que Dios ha puesto en nosotros ese factor de cambio, ese agente de cambio y que si permitimos que Dios nos use, podemos servirle para su obra. Por eso es de que Él considera a sus discípulos como la sal de la tierra. Y dice que una sal, si es desvanecida, no podrá ser más que un desperdicio. No permitas que tu vida no trabaje para el propósito con el cual Dios te ha llamado. No permitas que pases desapercibido, sino que entrégale realmente tu vida como un hijo de Dios y como un discípulo de Dios al Dios Todopoderoso, para que Él obre en ti y puedas ser usado conforme a ese propósito que hemos sido llamados. También dice la palabra de Dios que nos considera la luz del mundo. Sabes, la vida del cristiano o la vida de un hijo de Dios, la vida de un discípulo de Cristo, tendrá dos características siempre, una vida pública y una vida privada. Y comienza el pasaje diciendo acerca de que una ciudad no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso es lo que nos menciona el versículo 14. Sabes, tú y yo, como hijos de Dios, somos tan expuestos como aquella ciudad en lo alto. En la vida pública que tenemos, debemos ser como aquella ciudad sobre aquel monte, capaz de ser identificada a kilómetros de distancia. Y que no solamente nos puedan ver, sino que también seamos una referencia para poder dar dirección. ¿Sabes? El hecho de que seamos o nos considere como una ciudad en la punta de un monte
no quiere decir o no hace referencia a que tengas que ser exitoso y rico para que seas esa punta del monte, sino que gracias a nuestra fe bien firme y cimentada en Cristo, Él puede hacernos notar, Él nos puede hacer diferentes. Así el mundo podría identificar al creyente como aquella ciudad que no podrá esconderse. Sabes, a veces los cristianos, a veces los hijos de Dios, se dan como agentes secretos en este mundo, ¿sí? En el sentido de querer pasar desapercibidos porque esconden su fe y sus obras y parecen mucho más se puede decir que se comportan como alguien que no conoce de Dios, tristemente. Y ese no es el fin con el cual el Señor quiere que sus discípulos vivan aquí en la tierra. Dice, dice su palabra que debemos ser identificados, que debemos ser luz, que debemos ser una referencia, ser una guía, no porque nosotros seamos muy buenos, sino es porque todo lo que Dios hace en nuestra vida se va a reflejar para los demás. Todo esto proviene de un cambio interno. Como les decíamos, si nuestra esencia cambia, si dejamos de ser aquel viejo hombre y ahora Cristo nos ha puesto una nueva esencia, eso nos va a llevar a que tengamos acciones diferentes, una vida diferente, con la cual la gente del mundo podrá encontrar esa diferencia y ver que hay algo diferente en nosotros y que no es por nuestra fuerza, sino es porque Dios así lo ha hecho. No dice que somos mejores, sino que somos diferentes porque Él ha cambiado nuestra vida. El cristiano es esencialmente diferente de aquel que no es cristiano o que es un incrédulo porque no cree en Dios. Por lo tanto, al no poder dejar su herencia, su esencia, perdón, no pueden dejar de ser distintos del mundo. Desafortunadamente se nos ha vendido la idea de ser como el mundo para ganar al mundo. No sé si han escuchado en algunas congregaciones esta parte. Es que tú tienes que ir a los bares, a los antros, cuando te inviten tus amigos y todo esto, porque pues así ellos en algún momento también van a aceptar a ir contigo a la iglesia, porque tú aceptaste ir con ellos. Y aunque tú no tomes, aunque tú no te comportes como ellos, pero pues es una forma en la que tú vas a ganarlos. No, no es así. Entendamos algo, hermanos, y esto es un principio básico. Tú y yo no ganamos almas. Quien hace todo esto es el Espíritu Santo. Tú y yo solamente somos un instrumento, somos un medio. Somos quienes representamos a Cristo, somos quienes reflejamos a Cristo, ¿sí? Y no es que se trate de dejar que el mundo entre a la iglesia para poder ganar al mundo. Es cierto que compartimos trabajos, estudios, economía, costumbres, música, formas de vestir muy similares, hasta también donde nuestras convicciones y libertad cristiana no lo permiten. Pero eso no es equivalente a identificarse con los mismos valores, acciones y estilo de vida de pecado que una persona que no conoce a Dios. Esto sería la comunión con el mundo y las tinieblas. ¿Y qué es lo que nos dice 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el versículo 15 refuerza, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sabes? El Señor Jesús oró por sus discípulos. En el Evangelio de Juan encontramos su oración y menciona que Él no pide que seamos quitados del mundo, sino que seamos protegidos, que seamos cuidados del mundo, para que no nos envolvamos en ese ambiente. Vivimos, como lo acabamos de mencionar, vivimos aquí, compartimos trabajos, economías, vivimos en alguna colonia, en algún punto donde hay de todo tipo de gente, pero eso no quiere decir que tengamos que vivir como ellos,
¿sí? Lo que ellos hagan no deben influenciar en nuestra vida, sino todo lo contrario. La nueva vida que tenemos ahora en Cristo debe ser luz, guía para influenciar en ellos. También dice que somos un instrumento de la luz para quitar la oscuridad. Y no es que seamos nosotros capaces de producir esa luz, sino como le mencionábamos, somos un conducto o un medio para que la luz resplandezca en nosotros. Es decir, que nuestra fuente proviene de otro lugar y ese otro lugar es la salvación y el amor de Dios que nos ha dado en Cristo. ¿Sí? Nosotros vamos a ser solamente un espejo, un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Él es la fuente, Él es la fuente de vida, Él es, Él es el pan, Él es la luz, y nosotros solamente somos un reflejo de todo ello. Por lo que ahora primeramente, hermano, en tu vida debes permitir que esa luz exponga e ilumine aquellas cosas sucias que hay en tu vida. Primeramente, debemos de trabajar en nosotros. Debemos permitir que el Espíritu Santo quite y cambie todas aquellas cosas que están estorbando en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, en nuestro discipulado. Porque ¿cómo podemos decirle a la gente no mientas cuando tú también mientes? ¿O cómo podemos decirle a la gente no robes cuando te gusta tomar lo ajeno? ¿Sí? Es por eso que primeramente la luz de Dios debe trabajar en nuestra vida, para que también después nosotros podamos ser ese reflejo de esa luz, para que pueda ser congruente nuestro hablar con nuestro decir y con nuestro hacer. El Señor menciona que una luz primero tiene que iluminar la casa para que después esa casa pueda ser una guía para los hombres. Tú alumbras con la luz de la verdad, no tu verdad, sino la verdad de Dios. Ellos deben ver a Cristo en tus ideas, en tus opiniones, y si todas ellas no cuentan con las verdades, con la verdad de Dios, que hablen o reflejen su palabra, pues realmente, hermanos, ¿a qué estamos jugando? Nosotros resplandecemos solo cuando vivimos la verdad y hablamos la verdad. Por más, hermano, que quieras hablar bonito y decir las cosas, yo leo la Biblia y aquí he aprendido y he hecho, y aparentemente todas tus palabras sean muy bonitas y muy elocuentes, pero si tu manera de vivir lo contradice, si en tu hogar, tu familia no cree primeramente en tu manera de vivir, pues realmente te estás engañando a ti mismo. Nos decía nuestro maestro y también amigo, el hermano Villanueva, que los primeros en desenmascarar, ¿sí? a, a un siervo, por así decirlo, o a una persona que predica, o a alguien que se dice ser cristiano, es su familia, es su hogar, es su núcleo familiar, porque ellos ven realmente cómo es una persona, ellos saben cómo es aquella persona, y que puede decir, sí, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo, pero en su hogar siempre hay enojos, siempre hay discusiones, siempre hay reclamos y se la pasa gritoneando por todos lados, pues su familia es la primera que va a decir, no, yo no puedo creer que tú digas que hay que amar al prójimo y mira cómo nos tratas. ¿Sabes, hermano? Eso, eso es a lo que se refiere la palabra de Dios, en la que debemos comenzar con nuestra casa, en la que debemos empezar con nuestra familia, que la luz de Cristo ilumine primeramente por nosotros, para que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, seamos esa luz que también ayude a iluminar.
¿sabes? Debemos brillar con nuestras buenas obras. Aprendamos a darnos a los demás, a dejar de servirnos a nosotros mismos. Así como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir a los demás, así debemos hacer nosotros, ya que nosotros somos seguidores e imitadores de Él. Pero también debemos servir a nuestro prójimo. Y esto no va a ser una vez al año, sino que debe ser algo constante, parte de nuestra vida. Debemos pensar en cómo yo puedo servir a mi prójimo, a mi comunidad, a mis vecinos, a mi país, a todos aquellos que se encuentran necesitados. Sabes, sobre todo que también enseñemos el Evangelio a los perdidos. Dios te ha hecho luz en Cristo para que lleves la luz del Evangelio a los que están en tinieblas. Esa es la misión de la iglesia y tú eres parte de la iglesia. Jesús dijo que nuestra luz no necesariamente está en el testimonio de nuestras palabras, sino en el testimonio de nuestros actos. ¿Sí? Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque nuestras obras van a reafirmar todo lo que decimos. Hermanos, como discípulos de Cristo, entonces tenemos que entender que hay un cambio en nosotros, una esencia diferente a la esencia del mundo. Por eso es de que somos como esa sal. También de que somos como aquella ciudad en un monte. Nuestra vida no debe ser oculta. Nuestra fe no debe ser oculta. No debemos pasar desapercibidos delante de los demás, con nuestra familia, amigos, en el trabajo, que digan, no, pues es que no sé si es cristiano, a veces se porta bien, a veces se porta mal, a veces dice buenas cosas, otras veces habla con puras palabras y dobles sentidos. No, no debe de haber incongruencia. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra luz debe brillar delante de los hombres para que vean que vuestras buenas acciones y que por medio de aquellas buenas obras que ahora nosotros vamos a hacer como consecuencia de nuestro cambio interno, la gente pueda glorificar a Dios. El mundo pueda ver que puede dejar la oscuridad y que puede evitar seguir descomponiéndose. Recuerda, hermano, tú no cambias a la gente, eso lo hace el Espíritu Santo, cambia los corazones de las personas, pero sí lo que tú puedes hacer es ser un testimonio vivo y agradable delante de Dios. Y que Él te use para que seas la sal de la tierra y la luz del mundo. Que Dios te bendiga. Continuamos la siguiente semana.